Buenos días, estimados hermanos y oyentes que nos acompañan en esta transmisión del servicio dominical. Hoy 7 de febrero del año 2021. Nos encontramos transmitiendo desde el santuario de la primera iglesia bautista de Balboa. El llamado a la adoración lo extraemos de la santa palabra de Dios del Salmo 32. Dice así las Escrituras, Salmo número 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hacen de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Ahora elevamos a Dios nuestra oración congregacional de confesión de pecados. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien. Que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios, entonando el himno titulado ¿Qué me puede dar perdón? En el inario celebremos su gloria. Es el himno con el número 298. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cantemos.
Alabado sea el santo nombre de Dios. Elevamos nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado Que mi vida entera esté. En el himnario Celebremos su gloria, es el himno número 410. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 31. Los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Cantemos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Tenemos ahora la lectura de nuestra afirmación de fe
Leemos el credo de los apóstoles. Dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como en cada servicio, aclaramos que cuando hacemos referencia a la Iglesia Católica, lo hacemos en virtud del significado de esta palabra, que quiere decir la Iglesia universal, y no con relación a la Iglesia Católica Romana. Elevamos en este momento nuestra oración de gratitud a Dios por su providencia en nuestra vida durante estos días, por lo cual quiero pedirle que me acompañe orando la oración contenida en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Alabemos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado Solo no estoy. En el himnario celebremos su gloria, es el himno número 362. Nos dice así la palabra de Dios a través del profeta Ageo en su libro, capítulo 2, verso 4. Cobrad ánimo y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Cantemos. Amigo fiel, que no
Alabado sea el santo nombre de Dios. Nos preparamos en este momento para recibir la exposición de la santa palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18, para que todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Y dice así, versículo 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos das, Señor, en tu infinita gracia y misericordia mostrada para con cada uno de nosotros. Padre, que en este tiempo, a pesar de la distancia, que no podemos reunirnos en nuestros hogares a escuchar tu palabra, Padre, te pedimos para que seas tú hablando en este tiempo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, nuestras vidas sean edificadas. Padre, podamos crecer más y más en tu conocimiento. Pero, Padre, que podamos en todo lo que hacemos, Señor, tu palabra ser aplicada en todos los aspectos de nuestras vidas, para que podamos, Señor, de manera más íntegra poder alabarte y glorificarte, Señor, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, Señor, y en medio de las cosas que atravesemos cada día. Para que tu Espíritu Santo, Señor, el Paracletos, use tu palabra en este tiempo para edificación de cada uno de nosotros. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. La última vez que estuvimos estudiando un poco acerca de Santiago fue el sábado 17 de octubre del año 2020. Menciono esto porque el día de hoy voy a retomar de donde habíamos quedado esa vez en octubre. Estuvimos estudiando hasta el versículo 11. Por lo que el día de hoy vamos a ver un poco del 12 en adelante, que fue la porción leída. Pero resumiendo un poco lo que habíamos ya estudiado anteriormente, recordemos algo que Santiago le está escribiendo a estos cristianos de mayoría judía que estaban dispersos y posiblemente a causa de la muerte de Esteban. Ellos son exhortados a que deben sentirse sumamente gozosos en medio de las dificultades o las pruebas que estaban atravesando. Y este gozo no es algo que simplemente es un estado mental o de la ignorancia. Bueno, como soy ignorante y desconozco, debo simplemente quedarme así, pues no me queda de otra. No habla de eso, sino del hecho de perseverar en el momento que se encuentra bajo fuego por causa de las pruebas. Porque hay algo, hay una meta. Y dice que el fin de la prueba es llegar a esa meta, madurar como cristiano. ¿Por qué? Porque cuando dice, si está en la dificultad, está en un momento difícil, dice, pídale sabiduría a Dios y Él la va a dar abundantemente. Entonces, viniendo en este mismo contexto, entramos a lo que sería el versículo 12. Y vemos acá este versículo que nos va a hablar, y el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, pruebas y tentaciones. Y es interesante en nuestro primer punto, respecto al versículo 12, que después de hablar todas estas cosas, mencioné la sabiduría, confianza en el Señor, hay un tema que es de relevancia, y es las pruebas y tentaciones. Así que este verso 12, lo primero que vemos aquí es que el autor nos va a hablar respecto a ¿qué? Respecto a las pruebas.
Pero cuando vemos con detenimiento este versículo, podemos apreciar que se nos dice: dichosos aquellos que soportan la tentación, bienaventurados, porque dice, obtendrán su recompensa, van a obtener la corona de vida. Al ver esto, pero con más pausa, podemos ver que este término o la palabra griega que se usa para bienaventurado es el término griego makarios. Y si usted recuerda domingos atrás, mucho más atrás, que estuvimos estudiando acerca de las bienaventuranzas, y este término, realmente cuando Santiago está escribiendo, está teniendo en mente lo que es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y aquí Santiago usa este término makarios, que va mucho más allá de simplemente ser un dichoso o un bendecido. Este término nos habla de una bendición o ser dichoso de una manera en un grado superlativo, es decir, una bendición que excede su comprensión y la mía. Cuando vemos que Pablo en varias de sus epístolas usa este término, nos habla del hecho de que esta bendición, esta bienaventuranza, es un elemento de aquella felicidad sobreabundante que proviene al oír el Evangelio de Dios, es decir, nuestra salvación. Cuando Jesús entonces usó este mismo término en el Sermón del Monte, en Mateo 5 en adelante, Él les decía a ellos, a su audiencia, al escuchar el sermón en ese momento, dice, deben ser diferentes. ¿Por qué? Porque estaba hablándoles acerca de creer en Él. La única manera de poder ser macarios, dichosos, bendecidos, es si hemos creído en Él. Por tal motivo, estas personas de la audiencia de Jesús, ellos iban a ser bendecidos a tal punto que sería un gozo, una felicidad indescriptible que estaría por encima de cualquier cosa que se estuviera atravesando. Y Santiago mantiene ese sabor, esa esencia de las bienaventuranzas. Pero vemos acá, nuevamente en Santiago, que el autor está apelando al hecho de que son dichosos, son bienaventurados, son macarios los que soportan la tentación. Y es importante notar este término aquí, porque el término griego utilizado es la palabra upomeno o upomeno, que significa quedarse atrás. Y la idea transmitida aquí es permanecer, quedarse, tener entereza, perseverar. No el término tentación, el término soportar. Y de acuerdo al diccionario Taller, dice, esto de soportar la tentación, dice, habla de permanecer, indica el hecho, y esto es aquí lo importante, de no retroceder ni huir. Esto amplifica lo que quiere decir el versículo, porque cuando vemos que dice, bienaventurado el varón que soporta, aquel que no retrocede ni huye en la tentación, en la prueba. ¿Sabe por qué es importante? Porque se nos habla de bienaventurados aquellos que no retroceden ni huyen en el momento que están en el fuego abrasador, en el horno de la prueba. Esto es algo que usted y yo debemos tener en mente, mis queridos hermanos. Muchos cristianos hoy día, siguiendo la corriente de este siglo, donde esta generación podría decir está dopada, todo tiene que ser sonrisa, siempre hay que mostrar felicidad y todo tiene que estar bien, si no, mire las redes. Y cuando un cristiano del siglo XXI entra en pruebas, empieza a quejarse más que ver lo que realmente está sucediendo en su vida.
ir madurando, creciendo en el conocimiento o en mayor conocimiento y profundidad del Señor. Hoy día lo mismo sucede. Se quiere estar enfermo sin dolor. Se quiere bajar de peso sin dolor, sin que le cueste sudar. Se quiere dar a luz sin dolor. Pero se nos olvida que hay un propósito para el dolor. Y aquí vemos que nos recuerda la prueba, nos recuerda quiénes somos nosotros. Y esto va tomando más relevancia cuando vemos que Santiago dice: bienaventurados aquellos que no retroceden ni huyen, que soportan el fuego abrasador en la prueba, en la tentación. Y si se ha dado cuenta, estoy usando el mismo término, prueba y tentación. Y usted dirá, no es lo mismo. Menciono esto porque la palabra griega para prueba es la misma palabra griega para tentación, la palabra pirasmo o pirasmos. Este término se traduce como prueba, como tentación, como adversidad. Y realmente esto puede causar un poco de confusión. Y usted puede no estar de acuerdo, pero esto es lo que dice en griego. Y a pesar de que puede causar un poco de confusión cuando está leyéndolo, porque dice, cuando es tentado, en el versículo 13, realmente está usando el término pirasómenos, una conjugación del verbo pirasmos. De manera que, retomando un poco, cuando hablamos de pirasmos, se traduce como prueba o tentación. Puede pensar que estoy siendo redundante, pero va a depender del contexto en que se está usando. Es por eso que es importante entender la naturaleza de este término. ¿Por qué? Porque nos habla de poner a prueba, pirasmo estoy hablando, a poner a prueba algo. Y el mismo diccionario dice, para bien o para mal. Pero más acertado de lo que se menciona aquí es adversidad. Con esto no estoy diciendo que cambiemos la traducción. Allí está bien hecho, bien traducido. El problema somos nosotros. Mi punto aquí es que podamos ver esta palabra que puede variar de acuerdo al contexto en el que se está usando. Y es posible que todavía usted esté argumentando dentro de sí mismo, no te creo y no estoy de acuerdo. Bueno, el diccionario Thayer, que es un diccionario bíblico, dice, la palabra pirasmos tiene 3 usos diferentes. Y cada uso diferente tiene 2 subderivaciones que se usan para traducir. Entonces, no es algo inventado, es algo que va a depender del contexto en el que se esté usando. Regresamos. Aquí entonces vemos que cuando es traducido como prueba, está hablando, el término prueba, está hablando específicamente de cuando somos pirasmos de parte de Dios. Una adversidad que ha venido de parte de Dios, contrastado con pirasmos que proviene de nuestra propia carne. Y ahí va tomando un poco más de luz, ¿cierto? Versículo 13. Mi querido hermano, Santiago nos dice, nos explica lo que está sucediendo con aquellos soportando el fuego incandescente de la prueba. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, amplifica un poco más esto y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos. ¿Sabe qué término se está usando para afligidos? Pirasmos. Es decir, que usted podría pensar ahí, tendrás que ser tentados, tendrás que ser probados. Pero el contexto nos lleva a tengáis que ser afligidos o probados.
¿Cuál es el propósito de Pedro al mencionar eso aquí? Vemos que nos está diciendo que nuestra fe sea sometida a prueba, porque es valiosísima y pueda ser hallada en aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele, dice la NBI en el versículo 7 de Primera de Pedro 1. Y esto que Pedro menciona es interesante, porque es un ataque directo a lo que se está enseñando hoy día. Y antes que usted, aunque no lo pueda hacer porque estamos a la distancia, empiece a tomar sus piedras, quiero que vea lo que estoy a punto de mencionar. Muchos hoy día hablan de que usted debe soportar la prueba porque va a recibir una recompensa física y visible, coronas, para ser arrojadas a los pies de Cristo. No sé si ha escuchado eso. Pero permítame hacerle esta pregunta. ¿Dónde está esa referencia? Ahí está en Santiago si lo acabas de leer. Eso no es lo que dice Santiago. Alguno que ya estuvo buscando o que sí sabe la cita, puede saber que ese texto, lo más parecido, se encuentra en Apocalipsis 4, versículo 10, donde allí se menciona que los 24 ancianos dicen que se quitan sus coronas y los arrojan a los pies del Señor, pero el contexto no tiene nada que ver con la prueba. De hecho, los 24 ancianos eran quienes gobernaban o quienes eran las autoridades en la visión. Así que esa corona que están arrojando es posible que es un indicativo del hecho de que toda autoridad, toda potencia, dominio y señorío le pertenece al Señor. Pero no está hablando de las pruebas. Por lo que entonces, tomando lo que dice Pedro, nos habla de que sea digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y Santiago dice recibir la corona de vida, Estéfanos, nos habla del hecho que cuando haya terminado la prueba o el tiempo de prueba, sea cual sea la que esté atravesando el día de hoy, recibirá su recompensa, la corona de vida, la salvación eterna en Cristo Jesús. Matthew Henry dice, para darle más énfasis a este punto, cargamos la cruz por un momento, es decir, durante la vida, pero la corona para siempre. ¿Sabe por qué? Porque la corona de vida es la salvación eterna, es para siempre. Pablo menciona, todo ayuda para bien, dice, a los que aman a Dios. Dice Romanos 8:28. La tentación y su consecuencia al ceder. Vemos eso del versículo 13 en adelante. El apóstol va a continuar con la explicación respecto a las pruebas y las tentaciones. Aquí, para la palabra tentación, ¿qué vemos? Es el término griego pirasómenos y se traduce como tentación. Pero el hecho aquí es que este tipo de adversidad no proviene de parte de Dios. Santiago aquí está argumentando al hecho de que la tentación no proviene de Dios. Dice, porque Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Es interesante porque dice, aquí está haciendo una relación o se ve la relación de pirasómenos, la prueba tentación con la carne. Si usted lee el versículo 14, dice, cada uno es tentado, cada uno es perisómenos, cuando de su propia carne, de su propia concupiscencia. Es decir, cuando vemos este tipo de pruebas o adversidades que provienen de la carne, no se le puede atribuir a Dios, ya que realmente de donde viene es de un gran enemigo que tenemos muy cerca. ¿Sabe quién es?
usted y yo mismo. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie porque Dios es espíritu, es infinito, es perfecto, es inmutable en su ser, sabiduría, bondad, justicia, santidad y verdad. Nos dice el Catecismo Menor de Westminster. De Él solo proviene el bien, nos dice Santiago versículo 17. Más, cuando vemos la concupiscencia o que la concupiscencia empieza a movilizarse, es por causa de nosotros mismos. Y Santiago aquí explica cómo esto funciona. Lo primero, dice, y ya lo mencioné, es que Dios no puede ser tentado, porque por su propia naturaleza, Él no provoca a nuestra carne a pecar. Es más, pirasmos, perisómenos, Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser apirastos. No puede ser probado. De manera que, cuando vemos la tentación, o segundo punto, la tentación, es algo que está en lo más profundo de nuestros corazones. Cuando una persona es tentada, es porque su propia carne, sus propios deseos e impulsos lo llevan hacia ello. Y eso queda resaltado en ambas palabras, atraído y seducido. Es más, en el griego se transmiten las ideas un poco más claras, porque dice que nos atrae y seduce, porque esa atracción, esa seducción es una trampa. Dice que agarra a su presa y no lo suelta. Pero resulta perspicaz el hecho de cómo aquí el autor va a explicar esto. Y él va a utilizar el ejemplo de cómo un bebé es concebido para hablar acerca del pecado. Y él dice, lo primero, una persona es atraída y seducida. Es decir, que de una manera engañosa y con malicia. ¿Quién es el que pone ese engaño y esa malicia? Santiago dice, nuestra propia carne nos atrae y nos seduce. Nos lleva a la trampa. Traidores que somos con nosotros mismos. Entonces dice, en el momento en que la trampa ya tiene su presa, la concupiscencia concibe el pecado. Y aquí no hay punto atrás, no hay retorno, porque cuando el pecado ha sido consumado, dice, la consecuencia natural es la muerte. Un bebé no aparece de la noche a la mañana. De la misma manera, todos esos impulsos a los cuales nuestra propia carne nos lleva, porque no estamos velando. Nuestra propia carne nos lleva al engaño, nos traiciona a hacer lo opuesto a Dios. En este caso, no está hablando directamente, aunque sí puede hacer una referencia a morir por causa del pecado o de un pecado. Más bien, habla del hecho de lo que dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23. Pero como cristianos, sabemos que debemos confesar nuestros pecados para ser perdonados por parte del Señor, dice 1 de Juan 1:9. Y usted y yo, mientras estemos en esta naturaleza caída, no debemos bajar la alerta porque nuestra propia naturaleza nos lleva hacia el pecado, a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es cierto que Satanás también nos tienta. Pero si usted mintió, no puede decir que Satanás me hizo mentir. No. Si tomó lo que no era suyo, es que Satanás me hizo tomarlo. No, es nuestra propia carne que nos lleva a eso. Y es algo que usted y yo no debemos olvidar. Al vivir todavía en la naturaleza caída, seguimos la lucha con ella.
pero no estamos derrotados. Nosotros hemos sido capacitados por parte de nuestro Dios para no ceder al pecado. Es más, primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis más. El cristiano peca diariamente, pero el cristiano confiesa sus pecados. Hijitos míos, para que no persistan en el pecado. Realmente es la idea que está transmitiendo Juan. Porque si no confesamos el pecado, nos encontraremos como David, con su pecado no confesado, dice, gimiendo hasta los huesos. Y aquí quiero mencionar esto. David explica lo que es estar en medio del asunto que Santiago dice, da a luz el pecado. Él no confesó su pecado. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está en Salmo 32, versículos 3 al 5. David entendió esto y buscó confesar su pecado delante del Señor. Y de la misma manera usted y yo debemos hacer. No escondamos nuestro pecado del Señor como si se pudiera ocultar. Realmente lo que estamos provocando es hacernos más daño al no confesarlo. Y el mismo David lo declara porque lo experimentó. Por lo tanto, no ponga su pecado o no agarre su pecado como si fuera un montón de polvo debajo de la alfombra. Confiéselo al Señor, porque Él lo perdonará, nos perdonará. Santiago continúa y dice, cuidadito con cometer este error. No te equivoques, mi querido hermano, está diciendo Santiago. Versículo 16 en adelante. Cuando las cosas salen mal o pecamos, las personas a nuestro alrededor son las que tienen la culpa. Las circunstancias tienen la culpa. El tráfico, calor, la lluvia, el frío, la nieve, el resfriado. Dios tiene la culpa. Esa es la consecuencia natural de eso. La consecuencia lógica de lo que se está diciendo. Y aquí es donde el autor dice, hermanos míos, no erréis. Es fácil culpar al Señor de lo que nosotros somos responsables. Es más, si vemos lo que está diciendo del contraste del pirasmos y pirasmosemos, el término que se está conjugando, vemos aquí que en el griego, aunque se está hablando de la adversidad o la prueba o la tentación, se podría estar acusando a Dios de la tentación. Y es lo que hacemos. Y Santiago reprende esa actitud y dice, no es así. No cometas ese error. Es natural para el hombre culpar a Dios por el mal y por el pecado. Todos tienen la culpa menos yo. Hasta Dios. Porque es la consecuencia natural de lo que decimos. No me gusta esto, no hago esto, no me gusta esto. Todo el mundo hace las cosas en contra mía. Culpamos a Dios por lo que nosotros somos responsables. Y eso es equivocado, es erróneo proceder hacia el Todopoderoso de dicha manera. Por tal motivo podemos ver que el texto nos dice, todo lo bueno proviene del Señor.
Se va poniendo interesante esto. Aquí surge la pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es bueno? Para muchos, bueno es estar de bendición en bendición, entre comillas. Todo está bien, las cosas salen como las he planificado. ¿Es eso lo que quiere decir bien? Más bien, eso es lo que nosotros pensamos que es bueno, ya que queremos definir lo que es bueno con nuestra mente distorsionada y corrupta por causa del pecado, cuando el único que puede definir lo que es bueno es Dios. Y nuestro concepto limitado de lo que es bueno es totalmente opuesto a lo que el Señor dice. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es bueno. ¿Por qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados conforme al propósito de Dios? Su pueblo. Su pueblo entonces recibe todo lo bueno de parte de Dios. En este texto de Romanos, el ex perseguidor de la iglesia y ahora apóstol nos muestra que todo lo que usted y yo atravesamos durante nuestra vida cristiana es bueno. No porque somos masoquistas o porque tenemos que cauterizar la mente. No estoy diciendo eso. Sino que cuando vemos que para Dios ese bueno o bien es porque usted y yo debemos estar en total dependencia del Señor, sea cual sea nuestra circunstancia. Entonces allí entenderemos por qué el bien es bueno o por qué es bueno. No sé si me expliqué. Job, para usar un ejemplo, no entendió por qué perdió sus riquezas y su familia. Sus amigos lo acusaron de manera injusta. Pero al final, él entendió algo. Que todo eso era para su bien. Y el Señor mismo lo bendijo. ¿Por qué era para su bien? Porque dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él podía declarar la realidad del Dios que manifiesta creer. El mismo José, hijo de Jacob, todo lo que atravesó cuando sus hermanos lo vendieron. Y en Egipto le dice a sus hermanos, ustedes me vendieron, sus intenciones eran matarme, me hicieron mal, pero el Señor lo encaminó para bien. ¿Se quitó el dolor? No. ¿Se quitó todas las injusticias? No. En una herida, en una cortada, las cicatrices quedan, pero la herida sana. Pero la herida va a estar allí. El Señor usó para bien la circunstancia de Job y de José. En este caso de José para preservación de su familia, para seguir el propósito de su historia de la redención. Cuando usted y yo no comprendemos esto, nos amargamos. ¿A quién culpamos? Al Señor. Y nos perdemos la bendición de que nuestra vida cristiana vaya creciendo más y más por causa de nuestra miopía y astigmatismo espiritual. Dice versículo 18 que su propósito es que ahora como sus hijos, somos primicia de sus criaturas, dice, somos parte de su pueblo, somos sus hijos, somos sus primeros frutos, por tanto le pertenecemos a Él. Y eso es algo que en medio de las dificultades,
las tribulaciones debemos tener presente. Le pertenecemos al Señor. Concluyo. El día de hoy estuvimos viendo un poco acerca y son la misma palabra en griego, pero dependiendo del contexto y dependiendo las circunstancias. Si viene de Dios, una prueba. Si viene de nuestra propia carne, tentación. Pero dice, tentación proviene de la carne. Hablamos también de resistir la prueba, de obtener la corona de vida, hablándonos del hecho de la salvación y gloria final cuando estemos en gloria con Cristo Jesús. Y Santiago, después de esto, dice, recuerda esto, mi querido hermano, lo bueno proviene de Dios. Todo lo que sea beneficioso para nuestro crecimiento espiritual, para ser forjados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hemos nacido por su voluntad, para ser suyos y porque somos suyos. Una breve aplicación. Y acompáñenme a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y al mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si usted vio este versículo 23, dice, el mismo Dios de paz os santifique. Y lo que hemos estado viendo, el propósito de las pruebas, de las tentaciones, en este caso de las pruebas, ser atribulado, dice, es pasarlo, como dice, haber sido aprobado, haber resistido. Y aquí vemos a Pablo diciendo, el Dios de paz os santifique, el Dios de paz nos purifique para estar totalmente limpios. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo en el cual usted y yo estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados, vamos a estar bajo el fuego del horno. Pero el objetivo final no es ahora, es la meta. Y dice Pablo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque el versículo 23 dice, para ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hablamos, como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús. Mucha gente dice, amén, estoy esperando, estoy anhelando que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero en las pruebas se van de la iglesia. Porque no ha enraizado posiblemente esa fe. Si verdaderamente usted es un hijo de Dios, no le estoy diciendo que diga, oh, cuánto amo estar siendo probado por parte del Señor. Porque no es así. El propósito es que nosotros, como hijos de Dios, lo que estuvimos viendo los domingos anteriores en cuanto al llamado eficaz, nuestro llamado es con el propósito, dice, haber sido predestinados con el objetivo de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y por eso, mi querido hermano, el tiempo de fuego, el tiempo de prueba, el tiempo de pirasmos es ahora. Porque en el cielo, cuando estemos con Él, allí no habrá más prueba, no habrá más dolor y no habrá más lucha tampoco con nuestra carne. Pero por eso entonces anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, poder meditar en cuanto a las pruebas, Señor, las tentaciones. Padre, que en nuestras propias vidas, Señor, podamos estar en total dependencia de ti.
Señor, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, sea una prueba o una tentación, podamos ver, Señor, tu mano poderosa que siempre está al lado de nosotros, Señor, acompañándonos, que no nos abandona. Padre, que tú eres quien conforta nuestros corazones en medio de cualquier adversidad. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. También fortalécelos y ayúdalos, Señor, en este tiempo que estamos todavía encerrados. Padre, confiando en que es una prueba también. Señor, es algo difícil. Señor, y tú usas, Señor, a todos los gobernantes, Señor, sean piadosos o sean impíos para tus propósitos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por todo. Conforta nuestros corazones en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la predicación de su santa palabra. Ahora entonamos la doxología final. La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.